Árbol genealógico de la familia Atencio. Por Enrique Quintero. ¿Te has preguntado de dónde vienes, cuál es tu árbol genealógico? Me he dado a la tarea yo, Enrique Quintero, de investigar, leer, entrevistar a diferentes personas del pueblo y comunidades aledañas. Es algo que nació en mi corazón, conocer el árbol genealógico de la familia Atencio, de Utira de Río de Jesús, provincia de Veraguas, Panamá. Quiero reconocer públicamente en mis investigaciones, a todas aquellas personas que de una u otra manera se dieron el tiempo de recabar junto conmigo toda esta información. En el principio, como dice el libro del Génesis, me cuenta el tío Rafael Atencio, que tiene 98 años, que la tía Trina, pasa su alma, quien estaba llegando a los 100 años, y la tía Teodora, que vivió 100 años, le contaron a su sobrino Francisco Atencio, desde niño, la historia de la familia Atencio. Este niño atesoró en su corazón y nunca olvidó las palabras de su tía, que le abrieron las puertas a la memoria de sus antepasados. Toda esta información se la contaba a su papá, Rafael Atencio, hermano de mi tía Teodora. En el libro de Proverbios 22:6 encontramos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Me dijo que los abuelos le contaban que el cacique Utirá ocupó estas tierras con su tribu. Vivían en las riberas del río, que para esa época era muy caudaloso, y actualmente el recorrido que hace el río a través del pueblo, tiene forma de 8. Al llegar los españoles, la tribu se fue retirando del lugar hacia las montañas. Durante la colonización, se formó un caserío, y entre las familias que llegaron había una de apellido Guevara. Al poco tiempo, llegó una peste que aniquiló a casi todo el poblado. Después llegó el señor Isabel Atencio. Se presume que fueron 3 hermanos los que emigraron de Alange, Chiriquí, estableciéndose uno de ellos en Cañasilla, el otro en Montijo, e Isabel, el tercer hermano, habitando el valle de Utira, nombre que llevan tanto el pueblo como el río, en honor al cacique Utirá. Le pregunté a mi tío Rafael el nombre de la esposa del señor Isabel Atencio, pero no lo recuerda. Su matrimonio fue bendecido con 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Hijos de Isabel Atencio. Pascuala Atencio, no tuvo descendencia. Estaba entregada a la iglesia, era devota y lo hacía en latín. Inés Atencio es la mamá de Tomás Muñoz y Paula Muñoz. Estos tuvieron descendencia, los cuales son Tomás Muñoz Atencio, Laura, Siquia, Nata, Ercilia, Dolores, Quilo, Jesús, Miguel y Milcíades. Paula Muñoz, quien era la partera del pueblo, son Celina, Saba, Primitivo, José Paulo, Catalino, Máximo, Benita y Emilia. Antonia Atencio la mayor, tuvo varios hijos, Justa Avesilla, Isabeló y Alejandra Atencio. Descendencia de mi tía Justa Avesilla Atencio, Aniceta, Eva, Baldomera, Eufemia, Aristides y Socorro. Descendencia de mi tío Isabelo Atencio, Concepción, Trinidad, Celedonio, Dionisio, Tolino, Toribia, Dora y Domingo. Le pido disculpas a toda mi familia por no tener los nombres correctos, ya que en el pueblo se conocían por sus apodos. Descendencia de Alejandra Atencio, era la partera del pueblo y sus hijos, Manuela y Jesús, quien se fue para el sur de Soná, era curandero. Descendencia de Jesús Atencio, quien se casó 3 veces. A la primera esposa le decían Lolita y tuvo 2 hijos, Pascual y Lorenzo. Con su segunda esposa, Susana Quintero, tuvo 5 hijos. Jesucito, Bienvenido, María, Cirilo y Paulito, quien era hijo de la señora Susana, de una relación anterior, pero fue reconocido como propio por el Señor Jesús. Su verdadero padre era Pablo Falcón. La tercera esposa se llamaba Felicidad Quintero, con quien crió a 10 hijos. Minto, de una relación anterior de la señora Felicidad, cuyo verdadero padre se llamaba Juan de la Cruz, Felicia, Eusebio, Epifanía, Juan, Agustina, Rosa, Iluminado, Arcadia y Carmen. Descendencia de Manuela Atencio. Hijos de Manuela Atencio, Eva Almanza Atencio, Eusebia Atencio, Ángela Almanza, José del Carmen Atencio, Adán Almanza Atencio y Mariano. Por consiguiente tenemos los hijos de Eva, Rodolfo, María del Carmen, y Betty, Vanessa. Los hijos de Eusebia son, Victoria, Eleuteria, Matías, Juana, Gregorio, José Félix, Aurelia, Lorenzo, Rodrigo y Matilde. Los hijos de Ángela son, Jacqueline, Gisette y Bielka. Luego tenemos a los hijos de Mariano, que fueron Fabricio, Hernán, Edwin, Janina. A continuación, tenemos a los hijos de José del Carmen, Catalino, Ana, María, Julio, José Sebastián, José Eusebio y Alejandra. En cuanto a Adán, no he podido averiguar si tuvo hijos. Reyes Atencio, hijo de Isabel Atencio, cuya esposa era Encarnación Escobar y le decían Mama Chon. Sus hijos fueron, Tereso, quien se fue para Carrizal,
el sur de Soná, Matías, Francisca, Bernardina, Eusebio, Severo, María Gregoria, Lorenzo, Francisco, Reyes, Regino Muñoz Atencio, María y Juana. Estas últimas se radicaron en el Marañón de Soná. Cabe destacar que María y Bernardina eran mellizas. A continuación tenemos a algunos de los hijos de Tereso Atencio: Agustín, Elías, Verónica, Andalesio, Aurelio, Isidro, Eladia, quienes emigraron al sur de Soná. Los hijos de Matías Atencio y su primera esposa, Matilde González, Teodora, que vivió 100 años y era la nieta más vieja de Reyes Atencio y bisnieta de Isabel Atencio. Se calcula que Isabel Atencio llegó al Valle de Utira hace aproximadamente 220 años. Rosita, Antonino, Pantaleón, Susana, Celestino, Rafael actualmente tiene 98 años y es el único de los hermanos que aún está vivo, Polito, Domingo, Felipa, Doma, Jacinto, Isabel y Carmen. Estos son los hijos de Teodora Atencio: Berta Vergara, María Vergara, Luisa Vergara, Isabel Vergara, Teodora Vergara, María Magdalena Vergara y Baudilio Vergara. Los hijos de Rafael Atencio son Francisco, Hilarino, María José, Martina, Rafael, Gilberto y Sebastina. Felipa Atencio tuvo los siguientes hijos: Edilberto Vergara, Euclides Vergara, Senia Vergara, Gumercindo Vergara, Olga Vergara, Bernardina Vergara, Lorenzo Vergara, Adalberta Vergara, Ada María Vergara y Felipa Vergara. Los hijos del señor Doma Atencio son Herminio, María José, Marcelino, María Matilde, Diana y Eusebio. Hijos de Carmen Atencio. Su primer esposo se llamó Quilino Vázquez. Nacieron Israel, Esther y Miguel. Su segundo esposo Rafael Avesilla Bong. Nacieron Virginia, y Licha y Justina. Con su segunda esposa, Lorenza Escobar, el señor Matías Atencio tuvo otros 2 hijos: Isidoro Escobar Atencio y Efraín Escobar Atencio. Francisca Atencio, conocida como Pancha, la llamaban la Flor de Utira, por su belleza. Tuvo una hija que murió al año de nacida y ya no tuvo más hijos. A continuación, tenemos a Bernardina. Su esposo se llamó Emilio Quintero, quien tuvo un solo hijo, Juan Quintero. Eusebio Atencio no tuvo descendencia, murió ahogado. Ahora presentamos a los hijos de Severo Atencio: Juan Alonso, Arcesio, Carmen, Blasina, Lorenza y Felicia. Los descendientes de María Gregoria Atencio tía Goya fueron Manuel Quintero, Ramiro Quintero, Ángela Quintero, Trinidad Quintero e Isabel Quintero, a quien de cariño le decían Chave y que murió a los 20 años. Los hijos de Lorenzo Atencio fueron Celina, Sbe, José Eusebio, Jorge, Luciano, Felipa, Ana y Agustina. Francisco Atencio no tuvo descendencia, murió joven. Reyes Atencio y su descendencia: Cristina, Salvador, Reyito, Duvirgilia, Taurina, Cesárea y Teodora. Tenemos a continuación a los hijos de Regino Muñoz Atencio: Adino, María del Carmen, Valentina, Isidora, Felicidad y Ernesto. María Atencio, quien se radicó en el Marañón de Soná, tuvo a Encarnación Chan, quien murió joven, y Eugenia Atencio. María Atencio, quien se radicó en el Marañón de Soná, tuvo a Encarnación Chan, quien murió joven, y Eugenia Atencio. Su hija Eugenia Atencio tuvo a Santos Martínez Atencio, Félix Martínez Atencio, Teodora Martínez Atencio, Edilzaida Martínez Atencio, José Martínez Atencio y Edmidio Martínez Atencio. Juana Atencio solo tuvo una hija, Lucía Atencio, quien también solo tuvo una hija, que se llamó Oderay Atencio. Esta investigación de los orígenes de la familia Atencio la realizó Enrique Quintero Atencio, utilizando como base la información suministrada por la tía Trina, que en paz descanse, quien falleció a los 100 años. Mi tío Rafael Atencio, quien es el único de los 14 hermanos que está vivo, tiene 99 años y al momento de narrar la historia de su familia aún mostraba gran lucidez mental. Además, Francisco Atencio dio grandes aportes a este trabajo para el árbol genealógico de nuestra familia. Historia de las hermanas Juana Atencio, María Atencio y Francisca Atencio. Juana Atencio nace y crece en Utira, se casa en 1931 con un español, en San José de Soná. Para esa época el lugar era montañoso, ahora todo está urbanizado. Su familia se establece en un área montañosa llamada Quimbamba, que era un lugar aislado, sin vecinos, donde vive unos años muy felices con su pareja. Había mucha biodiversidad, también era un lugar peligroso por la gran cantidad de animales salvajes. Fruto de su matrimonio nace Lucía, su primogénita. Era bastante difícil salir del lugar por lo escabroso del terreno y los animales salvajes. De noche se viajaba a la luz de las antorchas y había que dormir con fogatas para protegerse de los depredadores. Había un río rico en camarones y peces. El esposo de la señora Juana también cazaba conejos,
venados y otros animales para subsistir. Para esa época estaba en proceso la construcción del Hospital de Soná y la carretera, dos proyectos sumamente importantes. El español trabajaba con equipo pesado en la construcción de la vía, sufrió un grave accidente y murió. Juana, al quedar viuda y sola con su hija en la montaña, decide trasladarse a donde su hermana Francisca, en la comunidad de Santa Bárbara, ubicada en el Marañón de Soná, quien la recibe con los brazos abiertos. Con ella vive una temporada y le sale una segunda oportunidad de matrimonio, esta vez con otro extranjero, un cubano. Este señor se dedicaba al comercio, y compra un terreno en el Marañón, lugar en donde actualmente vive su nieta Oderay Atencio, con su familia. Con su trabajo de venta de puercos, pollos y otros animales, de pueblo en pueblo, el cubano sustentaba a su familia. No tuvieron hijos y al pasar los años el segundo esposo también fallece, quedando viuda nuevamente. María Atencio, hermana de Juana, anteriormente vivía en Utira con su esposo Guillermo Mendoza apodado Guillo, proveniente del pueblo de los Leones de Río de Jesús, quien al unirse con la señora María Atencio, tenía 5 hijos de un matrimonio anterior, los cuales son Pacífico Mendoza, Rosaura Mendoza Cunina, Digna, que muere trágicamente en el pueblo, Tito y Lalo. Fruto de esta unión entre María y Guillo, nacen 2 hijas, Encarnación Chón, quien muere joven y Eugenia Atencio. Al pasar el tiempo, María se separa de Guillo y por casualidad de la vida, va de paseo a El Marañón y se establece en el lugar con sus 2 hijas. Posteriormente, María se casa con un residente del pueblo. María se destaca como la partera del pueblo, tenía muchos dones y los supo utilizar. Practicaba la medicina natural, por lo que las mujeres en estado de gravidez llegaban en gran número para ser atendidas durante el embarazo, revisando que todo estuviera bien con el bebé, la posición, el estado de la madre, el tiempo de gestación, etc., y también en la medicina naturista, utilizando diferentes hierbas que había en su entorno. Las personas llegaban a caballo desde diferentes pueblos, e incluso, amanecían esperándola. La tercera de las hermanas, Francisca, conocida como Pancha, la flor de Utira, por su belleza, se enamora de un curandero de El Marañón y se establece en un lugar cercano llamado Santa Bárbara. Se sabe que tuvo una hija que murió al año de nacida, no tuvo más descendencia. María está sepultada en el cementerio de Utira y Juana en el cementerio de El Marañón. En cuanto al lugar en que reposan los restos de Francisca, no hemos podido averiguarlo. Todo este relato fue obtenido de las historias que le contaba Juana Atencio a su hija Lucía y a su nieta Oderay. Quiero agradecer grandemente a Dios, primeramente, la familia que me dio y por permitirme conocer la historia de los que ya no están entre nosotros, los cuales dejaron un legado de amor, respeto y trabajo a sus descendientes, pero espiritualmente los recordamos y los llevamos en nuestro corazón. Gracias.